Hay una frase que en México no se debate, se hereda, se repite desde que uno aprende a hablar, se inscribe en los tatuajes junto al nombre de la abuela, se dice en los bautizos y en los velorios con la misma convicción sagrada: la familia es primero. En la mayoría de los casos, esa frase es verdad. La familia sostiene cuando el mundo no. La familia llega cuando nadie más lo hace. La familia es el tejido que aguanta. Pero existe otra verdad que casi nadie pronuncia en las sobremesas: que la persona más expuesta a ser vaciada económicamente no es un extraño, no es alguien que no te quiere, no es el banco ni el gobierno. Es el miembro más trabajador de esa misma familia, el que construyó algo con sus manos, el que llegó, el que nunca pidió nada porque siempre estuvo demasiado ocupado dando. Esas dos verdades deberían ser incompatibles, y sin embargo, en miles de hogares mexicanos, conviven exactamente. El 2 de marzo del año pasado, Valeria Montoya firmó la escritura de compraventa de su rancho orgánico en Dolores Hidalgo, Guanajuato, ante notario público. 180 millones de pesos. No los heredó, no le cayeron del cielo ni de un marido próspero, ni de una herencia olvidada. Los construyó sola en 25 años, sobre 300 acres de tepetate. Ese suelo endurecido y casi impermeable que los agricultores del Bajío descartan sin pensarlo dos veces, que nadie en su familia quiso reclamar porque parecían definitivamente inservibles. Rodrigo, su pareja desde hace 17 años, le apretó la mano por debajo de la mesa cuando el notario estampó el último sello. No fue un gesto de celebración, fue una advertencia silenciosa entre dos personas que saben con precisión lo que viene. Porque los dos sabían que lo verdaderamente peligroso no era vender. Era lo que ocurriría cuando la familia descubriera que ese dinero ya no estaba atado a la tierra, intocable y lejano en un campo al norte del estado. Ahora estaba líquido. Ahora estaba en una cuenta bancaria. Y doña Carmen tenía el teléfono en la mano. La primera llamada llegó esa misma tarde. No fue un "felicidades, hija". No fue "cuánto me alegra todo lo que lograste". Fue un suspiro largo, de esos que en el campo mexicano anuncian que se viene algo difícil, seguido de una sola frase: "Y lo que me ibas a depositar la próxima semana sigue en pie, ¿verdad?". 25 años de trabajo bajo el sol de Guanajuato, reducidos a ese momento. Un hito histórico en la vida de una mujer que entró al porcentaje más exclusivo de la estadística agrícola nacional, convertido en un trámite administrativo. Una ventanilla de gobierno donde Valeria era la única obligada a despachar, donde la línea nunca cerraba y donde el guichet nunca colocaba el letrero de cerrado. Ahí está la paradoja que este caso nos obliga a sostener sin resolverla demasiado pronto. La familia que más proclama el sacrificio colectivo puede ser, al mismo tiempo, la que más sistemáticamente extrae del miembro que más sacrificó. Y la persona atrapada en ese sistema casi nunca lo percibe desde adentro, porque el mecanismo usa exactamente el mismo lenguaje que el amor genuino. Esto no es una historia aislada. La investigadora Carla Ivonne Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, lleva años documentando lo que ella denomina extracción por goteo emocional, y los investigadores de la CEPAL y la Universidad de los Andes lo llaman con otro nombre, pero describen el mismo fenómeno: el impuesto familiar invisible. Según sus datos, el miembro de una familia latinoamericana que logra capitalizarse transfiere en promedio entre el 18 y el 30% de sus ingresos netos a la red familiar extendida durante los primeros 10 años de éxito. En el caso de mujeres emprendedoras rurales, esa cifra puede superar el 35%. Y la pregunta que este caso nos obliga a responder, la que debería incomodar a cualquier persona que haya construido algo propio y se reconozca en alguna parte de esta historia, es esta: ¿cómo se distingue la solidaridad genuina de una estructura de extracción coordinada que usa el afecto como mecanismo de control? ¿Y por qué es casi siempre el que más trabaja, el que menos pide y el que más aguanta el que termina destruido por ese sistema? Si este tipo de preguntas te importan, te pido que le des like a este video
y que te suscribas al canal. Esta es exactamente la conversación que necesitamos tener en voz alta, aunque resulte incómoda. Y dime en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas hoy. Volvamos a Guanajuato, porque esta historia empieza mucho antes de la firma. Don Ernesto Montoya distribuyó la tierra hace 20 años como se ha hecho siempre en el campo mexicano, de palabra, con la autoridad moral del padre como único documento, sin escrituras formales, sin acta de asignación, sin testigos que firmaran algo ante nadie. Solo el gesto de un hombre de campo señalando con la mano hacia distintas parcelas del predio familiar, como si nombrar la tierra con voz fuerte fuera suficiente para que quedara nombrada para siempre. A Sofía, la hija mayor, le tocaron 24 hectáreas con algo que en el campo vale más que cualquier título universitario. Acceso garantizado al agua del módulo de riego y frente directo sobre la carretera federal 110. Tierra visible. Tierra conectada al mercado. Tierra que cualquier comprador identificaría de inmediato como productiva y bien posicionada. A Valeria le tocó lo que nadie reclamaba. 300 acres de tepetate seco, sin riego, sin frente carretero, sin ningún atributo que prometiera futuro. La familia entera estuvo de acuerdo en el reparto porque nadie imaginó que esa tierra pudiera producir nada. Era, en los términos prácticos del campo guanajuatense, un castigo disfrazado de herencia. Valeria tenía 22 años y no dijo nada. Lo que hizo en cambio fue ir a la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende cada martes y cada jueves durante casi 2 años, hasta que los empleados ya la conocían por nombre y le reservaban los manuales antes de que llegara. Estudió edafología, estudió química de suelos, investigó técnicas de captación de agua de lluvia y qué cultivos pueden romper el tepetate con raíces profundas antes de que haya algo que cosechar en la superficie. Presentó solicitud al Fondo de Tierras de la Secretaría de la Reforma Agraria, un programa que hoy ya no existe, y obtuvo 700,000 pesos a una tasa del 9% anual. Durante los primeros 3 inviernos, mientras el rancho comenzaba a dar señales de vida, Valeria durmió en un remolque sin calefacción sobre su propio predio. No porque no tuviera dónde ir, sino porque sabía que si no estaba ahí todos los días, el rancho no iba a funcionar solo. Su familia nunca fue, ni en esos 1000 días ni en los que siguieron. Solo el 14% de las unidades de producción agropecuaria en México están encabezadas por mujeres. De esas, menos del 6% logran capitalizarse durante la primera década. Valeria entró en ese porcentaje no por suerte, ni por herencia, ni por un respaldo que alguien le tendiera desde afuera. Entró por edafología autodidacta, por noches en remolque helado y por una negativa a aceptar que la tierra mala fuera definitivamente mala. Mientras tanto, Sofía vendió su parcela, la del agua, la de la carretera, 11 meses después de que don Ernesto se la asignara. 3.2 millones de pesos. No invirtió un peso en el rancho familiar. No depositó nada a los padres. Compró boletos de avión a 5 países de Europa y publicó las fotos en Instagram con filtros de luz cálida y comentarios de admiración. No hubo el equivalente del suspiro de doña Carmen preguntando si algo seguía en pie. No hubo ninguna pregunta. Rodrigo llegó a la vida de Valeria cuando el rancho tenía ya 5 años de operación formal. Llegó sin entender del todo lo que implicaba la cosecha de noviembre, ni por qué un helado a destiempo podía destruir 3 meses de trabajo. Pero se quedó. Y aprendió. Y desde el principio tuvo una manía que Valeria encontraba un poco excesiva, pero que nunca le pidió que abandonara. Rodrigo escribía todo. Tenía un cuaderno amarillo, de los que se consiguen en cualquier papelería del centro, tamaño carta, pasta dura, de 100 hojas, donde anotaba fechas, nombres, montos y el pretexto que cada persona usaba para justificar la petición. No lo hacía con malicia. Lo hacía porque era contador de formación y porque había aprendido de joven, en su propia familia, que la memoria verbal es el instrumento menos confiable que existe cuando hay dinero de por medio. Valeria nunca le pidió ver ese cuaderno. No porque no confiara en Rodrigo,
sino porque, en el fondo, no quería saber el total. Hay cosas que son más fáciles de cargar cuando no tienen cifra. Los patrones de las llamadas familiares eran predecibles, aunque Valeria no los hubiera nombrado nunca de ese modo. Doña Carmen llamaba sin preguntar cómo estaba Valeria, sin preguntar cómo iba el rancho, sin el buenas noches que precede a una conversación entre personas que se quieren. Empezaba directamente con el problema: el médico, la luz que cortarían si no se pagaba antes del viernes, el celular de Sofía que ya no servía, una deuda antigua que aparecía urgente justo cuando el mes estaba terminando. Cada problema tenía su cifra, y cada cifra era lo suficientemente pequeña para no alarmar, pero lo suficientemente frecuente para acumularse en silencio. Rodrigo anotaba. Las llamadas de Sofía llegaban con más frecuencia en temporada de cosechas. Rodrigo lo notó después del segundo año, y lo anotó en el cuaderno con una pequeña observación al margen. Patrón estacional claro. Sofía lloraba bien, con el tono exacto que produce en quien escucha el impulso de resolver lo que sea, con tal de que el llanto pare. Desde la otra habitación, Rodrigo escuchaba a Valeria sacar la tarjeta del cajón y marcar la transferencia en su teléfono. Anotaba el monto, la fecha, el pretexto. No decía nada, no porque no quisiera, sino porque entendía que decir algo equivalía a desequilibrar el único vínculo que Valeria tenía con su familia de origen, y que ese vínculo, aunque disfuncional, era algo que Valeria todavía no estaba lista para examinar desde afuera. A 3.000 kilómetros de Guanajuato, en el municipio de Delicias, Chihuahua, Esperanza Fuentes había construido una empresa de acopio de chile en 15 años. 3 empleadas fijas, contratos con 3 supermercados regionales, una bodega propia. Cada vez que firmaba un contrato nuevo, su hermano Beto reaparecía con una crisis diferente. La camioneta, un hijo enfermo, una deuda que amenazaba con algo vago pero urgente. Esperanza terminó avalando 2 créditos que Beto nunca pagó. Su nombre sigue hoy en el buró de crédito. La empresa sobrevivió. El hermano no volvió a llamar después de que Esperanza dijo que no por primera vez en su vida. El patrón no es de una familia ni de un estado. Funciona igual en Chihuahua que en Guanajuato, en Oaxaca que en Nuevo León, en mujeres con rancho orgánico y en mujeres con puesto de ropa en el mercado municipal. Lo que cambia son los nombres y los pretextos. Lo que no cambia es la arquitectura del mecanismo. La psicóloga Carla Ivonne Gutiérrez lo explica con precisión clínica. La extracción por goteo emocional funciona porque nunca permite que la víctima perciba el total acumulado. Cada episodio llega como algo pequeño, justificado y aislado del anterior. El cerebro humano no suma espontáneamente lo que ocurrió hace 2 años con lo que ocurre hoy si cada evento viene empaquetado en una emergencia diferente. El resultado es que la víctima no se siente vaciada, se siente generosa. Esa es la trampa perfecta. El mecanismo produce exactamente la emoción opuesta a la que debería producir. 8 meses antes de la firma ante notario, Valeria fue removida sin aviso del grupo de WhatsApp familiar, sin explicación. El grupo simplemente dejó de aparecer en su pantalla. Intentó hablar con Sofía, sin respuesta. Intentó con doña Carmen, con evasivas. Pensó durante días que había sido un error técnico. Le preguntó a un primo lejano. El primo no supo qué decir, y cambió el tema con esa incomodidad específica de quien sabe algo y no quiere ser el que lo dice. Fue doña Consuelo, la vecina que durante 15 años había observado todo desde la cerca del predio colindante al rancho de Valeria, quien le envió las capturas de pantalla una mañana, sin más mensaje que «Creo que necesitas ver esto, hija». Valeria tardó 3 horas en leerlas todas. El grupo de WhatsApp familiar sin Valeria era, en términos operativos, una sala de coordinación. Doña Carmen organizaba. Sofía ejecutaba. El cuñado Roberto aportaba información logística. Había un mensaje de doña Carmen con instrucciones textuales para Sofía que decía exactamente: «Espérate a que termine la cosecha de noviembre. Ahí va a tener efectivo en la cuenta.
Ese es el momento preciso para marcarle. Había una lista de pretextos organizados por fecha. Había una indicación sobre cuánto tiempo debía transcurrir entre una solicitud y la siguiente, para que Valeria no percibiera la frecuencia. Había incluso una nota sobre qué tipo de emergencias producían mejor respuesta. Las relacionadas con la salud de los padres tenían mayor tasa de éxito que las de Sofía directamente. No era una conversación entre familiares sobre cómo pedir ayuda. Era un guión con cronograma, actores asignados y métricas de efectividad. Esa noche, Valeria le mostró las capturas a Rodrigo. Rodrigo no dijo nada durante varios minutos. Miró las pantallas. Las leyó completo. Luego fue al cajón del escritorio, sacó el cuaderno amarillo y lo puso sobre la mesa entre los dos. Era la primera vez que Valeria lo abría. 15 años de anotaciones. Fechas exactas, nombres completos, montos al centavo, pretexto utilizado para cada solicitud. Había facturas de hospital del IMSS que resultaron ser consultas de cirugía estética en clínicas privadas de León. Había emergencias familiares que reaparecían semanas después como fotos de cruceros por el Caribe en el Instagram de Sofía. Había transferencias de doña Carmen a la cuenta de Sofía realizadas el mismo día en que Valeria había depositado para los gastos de papá. El cuaderno tenía la calidad documental de un archivo contable, sin opiniones, sin adjetivos, sin comentarios morales, solo hechos. Total acumulado: 6.300.000 pesos. En 15 años. Valeria lo leyó de principio a fin sin decir una palabra. Cuando cerró el cuaderno, lo sostuvo entre las manos un momento, como si pesara más de lo que había esperado. ¿Por qué nunca me lo mostraste? Rodrigo tardó en responder. Porque no te habría creído si yo te lo decía. Necesitabas verlo tú sola. Tenía razón. Y Valeria lo sabía. Lo que siguió no fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de 2 semanas de conversaciones largas, de dormir poco, de revisar el cuaderno amarillo por segunda y tercera vez sin que los números cambiaran, y de entender finalmente que lo que había sentido durante años no era exageración, ni ingratitud, ni locura. Era percepción correcta de una realidad que existía con documentación suficiente para demostrarla. Decidieron vender el rancho. La venta tardó 4 meses en cerrarse. El comprador fue una empresa de alimentos orgánicos con distribución en 3 países. El precio final, 180 millones de pesos, superó incluso la estimación más optimista que habían manejado. El día de la firma en la Notaría Pública de Dolores Hidalgo, Rodrigo llevaba el cuaderno amarillo en la mochila. No lo sacó. No lo necesitó, pero lo llevaba. Valeria firmó. El sello del notario cayó sobre el papel. Rodrigo le apretó la mano por debajo de la mesa. Doña Carmen llamó esa tarde. 4 semanas después, llegó la invitación a la cena del 40 aniversario de bodas de don Ernesto y doña Carmen. Un salón privado en el Mesón de Guanajuato. 40 invitados. Manteles blancos, gardenias en el centro de cada mesa y un trío de cuerdas interpretando 100 años desde la entrada del salón. La familia extendida completa, compadres, cuñados, vecinos del pueblo que habían conocido a Valeria desde niña, los mismos que durante años la habían visto llegar al pueblo cubierta de tierra de sus cosechas y nunca la habían visto llegar de viaje, ni de vacaciones, ni de ningún otro lado. Rodrigo le dijo a Valeria que debían ir, no para reconciliarse, para tener los ojos abiertos. El trío tocó. Se sirvió la cena. Don Ernesto habló de sus 40 años con esa dignidad tranquila de los hombres del campo, que no saben hacer discursos pero tampoco los necesitan. Doña Carmen lloraba discretamente con su pañuelo de encaje. Todo parecía una celebración familiar normal. Las gardenias perfumaban el salón. Alguien brindó con vino de mesa. Los niños correteaban entre las sillas. Fue Sofía quien rompió el tono. A mitad de la cena, con la voz levantada con cuidado para que todos en la mesa pudieran escucharla sin que sonara como que estaba levantando la voz, Sofía anunció que había tomado una decisión importante. Compraría casa en el fraccionamiento residencial más exclusivo de la capital del estado.
Y luego, girando hacia Valeria con una sonrisa que no llegaba a los ojos, añadió: «Y tú, Valeria, puedes quedarte en la casa vieja con precio de familia. No te vamos a cobrar como si fueras de afuera». Silencio. No fue el silencio incómodo de cuando alguien dice algo torpe sin darse cuenta. Fue el tipo de silencio que produce una frase calculada para aterrizar frente a testigos específicos. Los compadres se miraron entre sí. Los vecinos bajaron la vista a sus platos. Don Ernesto carraspeó. Doña Carmen dobló el pañuelo de encaje sobre sus rodillas con un movimiento que ella misma no supo qué hacía. Fue en ese momento exacto cuando el cuñado Roberto, sentado a la derecha de Valeria, deslizó algo por debajo del mantel hacia su lugar. Un documento. 3 páginas con membrete de una institución hipotecaria, impresas en papel carta, con las firmas de don Ernesto y doña Carmen ya estampadas en la última hoja. Roberto lo colocó frente a ella con la naturalidad de quien ha practicado el gesto. «Es un crédito hipotecario», dijo Roberto, en voz baja pero perfectamente audible entre el sonido del trío y el murmullo de la mesa. «Solo necesita tu firma. Ya todos pusimos de nuestra parte». Valeria tomó el documento. Lo leyó con la calma de quien lleva 4 semanas preparándose para algo parecido a esto, aunque no exactamente esto. 4.5 millones de pesos. Los padres como codeudores solidarios, la casa familiar como garantía hipotecaria, y una línea en blanco marcada con una pequeña X donde se esperaba su firma. Levantó la vista. Miró a Roberto directamente. «¿Desde cuándo tienen esto listo?» Roberto se acomodó en la silla. «Es una oportunidad, Valeria. El banco lo aprobó con rapidez porque la garantía es sólida y... Te pregunté desde cuándo». Una pausa. El trío de cuerdas seguía tocando desde la entrada del salón, ajeno a todo. Doña Carmen intervino desde el otro extremo de la mesa, con esa voz suave que usaba cuando necesitaba que las cosas no escalaran demasiado rápido en público. «Hija, es solo un papel. No lo hagas difícil frente a la familia». «No lo estoy haciendo difícil, mamá». La voz de Valeria era quieta. Era la voz de alguien que ha decidido no subir el volumen nunca más en estas conversaciones. «Soy la persona cuya firma necesitan para hipotecar la casa de mis papás. Eso no es solo un papel. Eso es un gravamen hipotecario ejecutable en caso de impago». Sofía posó el tenedor con un pequeño golpe sobre el plato. «¿Ves? Así es. En cuanto tiene dinero, se cree más que todos». «No me creo más que nadie, Sofía». Una pausa breve. El trío cambió de pieza al fondo. «Me creo diferente». Que no es lo mismo. Doña Carmen exhaló ese suspiro largo que Valeria reconocía desde la infancia, el que precedía a la frase más efectiva del repertorio materno. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cuánto?». No fue una pregunta. Fue una interrupción completamente quieta. «Díganme la cifra. ¿Cuánto creen que han dado? Porque yo tengo la mía». Nadie respondió. El sonido del trío llenó el silencio durante unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que fueron. Valeria dobló el documento hipotecario por la mitad sin firmarlo y lo dejó sobre el mantel blanco, entre las gardenias y el plato de arroz con leche que nadie había tocado. «No voy a firmar esto. Y si alguno quiere saber por qué, puede preguntarle a Roberto cuánto tiempo lleva esta operación planeada, porque los codeudores solidarios no se consiguen en una semana». Don Ernesto no dijo nada durante el resto de la noche. Doña Carmen habló, pero a nadie que no fuera Sofía le llegaron realmente sus palabras. El cuñado Roberto guardó el documento en el saco interior con la discreción del que ha perdido y no quiere que nadie lo vea perder. El trío siguió tocando 100 años. Valeria y Rodrigo se fueron antes del pastel. En la calle adoquinada que sube hacia el centro histórico de Guanajuato, con el ruido apagado del salón todavía detrás de ellos, Rodrigo le preguntó si estaba bien. «Sí», dijo Valeria. Era la primera vez en muchos años que esa respuesta era completamente verdad. Aquí es donde la historia de Valeria deja de ser una historia familiar y se convierte en una pregunta sobre algo mucho más grande.
¿Por qué Valeria tardó 15 años en ver lo que doña Consuelo vio desde el primer año, observando en silencio desde la cerca del predio colindante? ¿Por qué las capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp resultaron más convincentes que 6.300.000 pesos de razones acumuladas? ¿Y qué revela eso sobre el poder específico del vínculo familiar para deformar la percepción de quien está adentro del sistema? Porque si la respuesta a esas preguntas fuera simplemente que Valeria era ingenua o que su familia era mala, este caso no importaría más allá de sus propios protagonistas. Lo que hace que este caso importe es que las respuestas apuntan a algo estructural, a un mecanismo que funciona en miles de familias, que afecta de manera documentada a las personas más productivas y que se sostiene gracias a fuerzas culturales, económicas e institucionales que van mucho más allá de la dinámica de una sola familia en Dolores Hidalgo. El impuesto familiar invisible, como lo nombran los investigadores de la CEPAL, no es una metáfora. Es un mecanismo real con tasas documentadas. El miembro que asciende se convierte en el referente económico del grupo. No porque lo haya pedido, porque lo logró. Y en culturas donde el éxito individual se entiende como propiedad colectiva, ese referente adquiere una obligación no escrita, pero absolutamente real. La de compartir lo construido, no por decisión propia, sino por expectativa sistémica. El problema, como señalan tanto Carla Ivonne Gutiérrez como los investigadores que estudian este fenómeno en comunidades rurales del Bajío, no es la solidaridad en sí misma. La solidaridad es real, y muchas veces es lo que mantiene vivas a las familias en momentos de crisis genuina. El problema aparece cuando esa solidaridad se vuelve unilateral, cuando el flujo de recursos siempre viaja en la misma dirección, sin reciprocidad, sin rendición de cuentas y sin gratitud reconocida. Y en México ese mecanismo tiene un amplificador muy específico, el qué dirán. El Tribunal Permanente del Pueblo, la colonia, la parroquia, la red de compadres. Ese tribunal castiga con aislamiento social a quien se atreva a poner límites financieros a su propia sangre. No hace falta que nadie lo declare en voz alta. La amenaza está en el aire, y todos los actores del sistema la conocen perfectamente, incluyendo quien la sufre en carne propia. Ahora es importante hacer algo difícil: presentar la perspectiva de doña Carmen y Sofía con honestidad real, sin descartarla como si fuera simplemente maldad sin explicación, porque hacerlo sería lo más cómodo y lo menos útil. Doña Carmen crió a Valeria, la alimentó, la vistió, la llevó a la escuela, le compró los cuadernos cuando el dinero escaseaba. Ese esfuerzo fue real. Ese sacrificio tiene peso concreto. Y en la cosmología moral del campo mexicano. Una cosmología que no es arbitraria ni irracional, sino que tiene raíces profundas en la supervivencia comunitaria de generaciones. Ese sacrificio crea una deuda. No una deuda jurídica, una deuda de crianza. Una obligación moral de devolver algo de lo recibido cuando uno tiene la capacidad de hacerlo. Desde ese marco, cuando Valeria construyó un rancho valuado en 180 millones de pesos, la pregunta de doña Carmen no era completamente irrazonable. ¿No es justo devolver algo? ¿No es ingratitud olvidarse de dónde uno viene en cuanto uno llega? La respuesta que el pueblo, la parroquia y los compadres darían a esa pregunta es unánime y predecible. Claro que debe dar. Es su familia. Sin ellos, ella no sería nada. El psiquiatra colombiano Jorge Eslava, quien documenta lo que denomina chantaje de deuda existencial, señala que el problema no es que la deuda de crianza no exista. El problema es que en este modelo particular, esa deuda nunca termina de pagarse. Cada límite que Valeria intentaba poner era reinterpretado como ingratitud. Cada negativa se convertía en evidencia de que se había vuelto creída. La deuda se actualizaba en proporción directa al éxito del deudor, de manera que cuanto más prosperaba Valeria, más debía en términos morales. Una deuda que no tiene monto definido, que no tiene fecha de vencimiento,
y que crece con el éxito de quien la porta, no es una deuda, es una estructura de control permanente disfrazada de amor familiar. Y la persona atrapada adentro no puede verla porque la jaula está construida con las mismas palabras que el hogar. Sofía opera dentro de esa lógica, pero con una dimensión adicional que es incómoda de nombrar pero necesaria de entender. El resentimiento del que tomó el camino fácil y observó cómo el camino difícil resultó ser el correcto. Sofía recibió tierra mejor. La vendió sin invertir nada. Gastó el dinero en viajes. Y luego observó cómo la hermana que recibió la tierra mala, la que nadie quería, la del tepetate sin riego, se convirtió, a fuerza de trabajo y años y manuales de biblioteca y noches en remolque helado, en la persona más próspera de toda la familia. Ese contraste produce algo difícil de admitir, pero importante de nombrar. La humillación de quien eligió lo fácil y lo perdió, mirando cómo lo difícil resultó ser lo correcto. El anuncio de la casa en el fraccionamiento exclusivo no fue solo una declaración de estatus. Fue un intento de reequilibrar simbólicamente una jerarquía que el éxito de Valeria había invertido. ¿Y el ofrecimiento de quedarte en la casa vieja con precio de familia? Pronunciado frente a 40 testigos que incluían compadres, vecinos y parientes políticos que durante años vieron a Valeria trabajar de sol a sol sin reconocimiento. Fue una humillación pública calculada para establecer jerarquía en el único espacio donde Sofía todavía podía reclamarla. El de la hermana mayor frente a la familia extendida reunida en una ocasión solemne. Reconocer ese dolor no exculpa a Sofía, pero explicarlo permite entender cómo los sistemas de extracción familiar se sostienen. No solo a través de la frialdad calculada de quien los coordina, sino también a través del dolor genuino de quienes participan creyendo que están restaurando un equilibrio que consideran legítimo. Luego está la perspectiva que no pertenece a ninguno de los personajes de esta historia, sino al mundo que los formó a todos. Don Ernesto distribuyó tierras sin escrituras porque así se ha hecho en el campo mexicano durante generaciones. No fue negligencia individual. Fue la norma histórica en comunidades rurales, donde el sistema notarial tiene costos y complejidades que lo hacen inaccesible para la mayoría de los pequeños propietarios. El resultado de esa norma es que cuando los bienes no están formalizados, la distribución depende de la memoria del padre y de su autoridad moral, dos instrumentos que se deterioran con el tiempo y que son imposibles de reclamar jurídicamente cuando las circunstancias cambian y los intereses divergen. El rancho de Valeria fue posible en parte gracias a un programa de financiamiento público que ya no existe. Sin ese crédito de 700,000 pesos al 9% anual, el rancho de Tepetate nunca habría despegado. Hoy, los productores rurales que buscan instrumentos similares se encuentran con opciones mucho más costosas y con requisitos mucho más estrictos. El sistema que permitió el ascenso de Valeria fue desmantelado sin que se creara nada que lo sustituyera con eficiencia comparable para las personas que más lo necesitan. Y la presión que la familia ejercía sobre Valeria no emergía exclusivamente de la maldad individual, sino de un vacío institucional real. No existe en México ningún mecanismo legal que regule la solidaridad familiar de manera justa y formal. No hay contrato de apoyo mutuo con rendición de cuentas reconocido por el derecho de familia. No hay instancia comunitaria que medie cuando la solidaridad genuina se transforma en extracción sistemática. Solo el honor de la palabra y la presión social del pueblo. En ese vacío, quien tiene más poder informal, la madre, el padre, el hermano mayor, determina las reglas unilateralmente. Y quien tiene más escrúpulos morales, generalmente el que más trabaja y el que más cree en las promesas familiares, es el que más cede. Esta no es la historia de una familia mala. Es la historia de un sistema que no tiene las herramientas para proteger a sus miembros más productivos de las expectativas que su propio éxito genera. ¿Qué pasó con cada uno de los protagonistas de esta historia? Doña Carmen no llamó durante 6 semanas después de la cena en el mesón. Cuando llamó, lo hizo con una estrategia diferente.
Apeló a don Ernesto para que mediara. Don Ernesto intentó hablar con Valeria. Hablaron durante una hora larga, con la honestidad que solo producen las conversaciones en las que ya no queda nada que proteger. Valeria no le mostró el cuaderno completo, no los montos exactos, pero sí explicó el patrón. Don Ernesto se quedó callado mucho tiempo. Luego dijo: «Yo nunca supe que era tanto». Era verdad. Don Ernesto no había participado en el guión del grupo de WhatsApp. Era un hombre que había cometido el error generacional de no formalizar lo que distribuía con la mano y que no había querido ver lo que pasaba debajo de las conversaciones de su familia. No fue un ejecutor del sistema. Fue su consecuencia involuntaria, y esa distinción importa. Hoy, don Ernesto y Valeria se hablan por teléfono los domingos. No es perfecto, pero es honesto, que es distinto. Sofía publicó en sus redes sociales una historia sobre las personas que te traicionan cuando logras algo en la vida. Sus seguidores comentaron con emojis de apoyo y frases sobre la verdadera familia. Ninguno sabía que estaba hablando de la hermana que había convertido Tepetate en 180 millones de pesos, sin que Sofía pisara ese predio una sola vez en 15 años. Sofía compró casa. No en el fraccionamiento exclusivo que anunció con tanto cuidado aquella noche, que resultó fuera de su alcance real, sino en un fraccionamiento de nivel medio en la periferia de la capital. Con crédito Infonavit. 5 deudores. No ha llamado a Valeria desde la noche de la cena. El cuñado Roberto solicitó un crédito hipotecario con otra garantía 6 meses después. Las condiciones resultaron peores y los requisitos más estrictos. El trámite tardó el doble. Nunca volvió a contactar a Rodrigo. Doña Carmen sigue llamando. Valeria no contesta todas las llamadas, y las que contesta las atiende diferente, sin el peso de tener que resolver lo que llega del otro lado, sin el guión de la deuda de crianza funcionando como presión de fondo. La relación no se terminó, se redefinió. Y redefinir es un proceso que duele de manera diferente a romper, pero que al menos deja espacio para algo más real. Valeria se integró al grupo Mujeres Rurales con Patrimonio Propio, donde encontró a 12 mujeres de distintos municipios del Bajío y el norte del estado que habían vivido variaciones del mismo guión. Algunas con hermanos, algunas con padres, algunas con maridos que se habían convertido, sin que ellas lo percibieran, en administradores no autorizados de lo que ellas construyeron. Lo que el grupo le dio no fue solo compañía, fue vocabulario, nombres precisos para cosas que ella había vivido durante 15 años sin poder nombrarlas. Doña Consuelo le dijo a Valeria una tarde, ya con todo resuelto, mirando el rancho vacío desde la cerca de siempre: «Yo te veía llegar al predio de madrugada y salir de noche. En 15 años, nunca vi un coche de tu familia estacionado ahí afuera. Nunca». Y Valentina, la sobrina de 14 años que escribió 6 líneas en papel azul pálido con la letra cuidadosa de quien todavía aprende caligrafía en clase, sin que nadie se las dictara, diciéndole a su tía que siempre la hizo sentir que podía lograr cosas grandes aunque viniera de un pueblo, recibió lo que ningún otro miembro de esa familia recibió: el fideicomiso educativo irrevocable de 900,000 pesos, constituido ante notario público en Guanajuato, blindado jurídicamente, sin posibilidad de que Sofía o doña Carmen lo toquen, lo modifiquen, lo condicionen o lo usen como moneda de chantaje. Al menos una persona en esa familia recibirá algo limpio, sin factura adjunta, sin deuda de existencia que pagar por el resto de su vida. El cuaderno amarillo de Rodrigo descansa ahora en el cajón del escritorio de su casa en el centro de Guanajuato. Ya no lo actualiza. Ya no hay nada que anotar. Ahora hablemos de lo que puedes hacer si te reconoces en alguna parte de esta historia. En México existen instrumentos jurídicos específicamente diseñados para proteger lo que Valeria construyó. El fideicomiso irrevocable de administración constituido ante notario público, distinto del fideicomiso testamentario y distinto del simple depósito bancario, permite que el titular de un patrimonio lo coloque bajo administración fiduciaria
con instrucciones precisas sobre su uso, sus beneficiarios y sus condiciones de acceso. Una vez constituido de forma irrevocable, ningún cambio de opinión posterior, ninguna presión familiar en una cena de aniversario y ningún guión de WhatsApp puede alcanzar esos recursos. El costo de constituir este instrumento ante notario en el estado de Guanajuato oscila entre 40 y 80 mil pesos dependiendo del monto del patrimonio y la complejidad de las instrucciones del fideicomiso, más honorarios anuales de la institución fiduciaria que lo administra. Para quien maneja más de 1 millón de pesos en activos, ese costo es marginal frente a la protección concreta que ofrece. Y según el Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato, menos del 3% de los productores rurales que facturan más de 10 millones de pesos al año tienen constituido algún instrumento de protección patrimonial. La gran mayoría lo descubre después de haber cedido entre el 20 y el 40% de lo que construyeron solos, porque en el campo mexicano, hablar de proteger tu dinero de tu familia se considera una ofensa antes que una precaución inteligente. Para productores agrícolas con operaciones formalizadas, la sociedad de producción rural regulada por la ley agraria permite separar el patrimonio productivo del patrimonio personal de manera legal y clara. Los activos productivos, la tierra, el equipo, los inventarios, las marcas y los contratos, pertenecen a la sociedad, no al productor en lo individual. Esto no es evasión fiscal ni ocultamiento. Es planificación patrimonial básica, y tiene la ventaja adicional de clarificar, desde el inicio, qué pertenece al negocio y qué pertenece a la persona, distinción que resulta decisiva cuando la presión familiar comienza. Existe también un instrumento más accesible para quien está en etapas más tempranas de ese proceso: el contrato privado de mutuo con reconocimiento notarial. Si has prestado dinero a un familiar o planeas hacerlo, este documento convierte un préstamo verbal en una obligación jurídicamente documentada, con fecha, monto y condiciones de devolución. No requiere un proceso largo. En la mayoría de las notarías del estado de Guanajuato, el reconocimiento notarial de un contrato de mutuo simple cuesta entre 1,500 y 4,000 pesos, dependiendo del monto involucrado. Lo que protege no es únicamente la posibilidad de recuperar el dinero, que en la práctica sigue siendo un proceso difícil incluso con documento de por medio, sino algo más importante: la narrativa. Tener un documento firmado ante testigo con fe pública es la diferencia entre que te llamen exagerado y te llamen acreedor con evidencia verificable. Y si alguna vez alguien desliza frente a ti un documento de codeudor solidario, como lo hizo Roberto bajo el mantel blanco del Mesón de Guanajuato, en una noche de aniversario que debía celebrar 40 años de matrimonio, hay algo que cualquier notario público con experiencia en derecho patrimonial familiar puede hacer antes de que pongas la pluma sobre la línea marcada con X: explicarte exactamente qué significa lo que estás a punto de firmar. El artículo 2394 del Código Civil Federal establece que un codeudor solidario responde con su propio patrimonio ante el incumplimiento del deudor principal, con sus bienes propios, no con los de la familia que pidió el favor, con los propios, con todo lo que uno ha construido. Una consulta de orientación patrimonial con un notario certificado en el estado de Guanajuato cuesta entre 1,000 y 3,000 pesos según la complejidad. Puede ser la diferencia entre conservar lo que construiste y perderlo para cubrir una deuda que nunca fue tuya. El conocimiento de estas herramientas no es un lujo de los ricos ni un insulto a la confianza familiar. Es lo que Carla Ivonne Gutiérrez llama el primer acto de autonomía real. Saber que tienes opciones antes de que alguien más, con mejor información y sin tu consentimiento, decida por ti. Regresemos a donde empezamos. A esa oficina de notaría pública en Dolores Hidalgo, con su luz de fluorescente y el olor específico a papel timbrado y café de termo que tienen todas las notarías del país. La escritura sobre la mesa. El sello en la mano del fedatario. La pluma en la mano de Valeria Montoya. Pero ahora sabes lo que no sabías cuando llegamos aquí.
Sabes que la mano que Rodrigo le apretó por debajo de la mesa llevaba el peso de 15 años de anotaciones en un cuaderno amarillo de pasta dura que nadie en esa familia pensó que existía, porque nadie imaginó que alguien tan callado y tan paciente pudiera haber estado tomando nota de todo. Sabes que el suspiro de doña Carmen esa misma tarde era el resultado de un cronograma coordinado con cosechas de noviembre, fechas de llamadas y actores asignados con instrucciones textuales. ¿Sabes que 300 acres de tepetate que nadie en esa familia quiso reclamar se convirtieron en 180 millones de pesos, no por fortuna ni por favor de nadie, sino por manuales de biblioteca pública, 3 inviernos en remolque sin calefacción y una decisión de no aceptar que la tierra mala fuera definitivamente mala? ¿Y sabes que el cuaderno amarillo de Rodrigo, ese cuaderno de papelería de barrio que nunca fue mencionado en ninguna llamada familiar, en ningún suspiro estratégico, en ningún anuncio de casa en fraccionamiento exclusivo, terminó siendo el documento más poderoso de toda la historia? Más que la escritura de 180 millones de pesos, más que el contrato hipotecario que Roberto guardó en el saco interior aquella noche, más que 40 años de matrimonio celebrados con manteles blancos y gardenias, y un trío tocando 100 años frente a testigos que creían saber lo que estaban viendo cuando en realidad solo estaban viendo la superficie. No porque el cuaderno tenga valor jurídico en sí mismo, sino porque convirtió una historia de exageración y de mala hija, y de ingratitud, en una historia de hechos verificables con fecha, nombre y monto exacto. 15 años de registro silencioso que no se pueden rebatir con un suspiro, ni con la deuda de crianza, ni con el qué dirán del pueblo, ni con ninguna de las herramientas que el sistema usa para mantener en silencio al que más trabaja. La pregunta que este caso me deja no es si Valeria hizo bien o mal, es más incómoda. Es esta. En una cultura donde la frase «la familia es primero» se usa con la misma frecuencia para proteger que para capturar, ¿cómo aprendemos a distinguir cuándo nos están amando y cuándo están usando el amor de pretexto? ¿Y cómo construimos las herramientas, los documentos y los vocabularios que nos permitan responder esa pregunta sin destruir lo que genuinamente vale la pena conservar? No tengo respuesta definitiva para eso. Creo que nadie la tiene formulada completa todavía. Pero creo que el primer paso es exactamente lo que hizo Rodrigo en silencio durante 15 años, antes de que alguien lo supiera. Anotar. Nombrar. Poner fechas y cifras a lo que ocurre, con calma y sin adjetivos. Porque cuando el mecanismo depende de que la víctima nunca vea el total acumulado, la cosa más subversiva y más liberadora que uno puede hacer es, simplemente, sumar. Si este video puso nombre a algo que has vivido pero no has podido nombrar, compártelo con alguien que lo necesite escuchar. Si conoces a una mujer que construyó algo sola y sientes que esta historia le hablaría directamente, envíasela. Y si quieres seguir con este tipo de contenido, historias reales, fenómenos que importan, preguntas que incomodan porque son necesarias, suscríbete al canal. La próxima semana seguimos.